Inútil con conocimiento. Parecido a lo que sería la búsqueda de trabajo, ¿no? Que dice inútil sin conocimiento o sin experiencia. Nosotros esta mañana vamos a ver inútil con conocimiento, pero no es por búsqueda de trabajo ni nada por el estilo, porque estamos en lo que se llama la era del conocimiento, la era de la IA. ¿Saben lo que es la IA? Inteligencia artificial. Hay gente que conversa con los celulares y hace preguntas y recibe respuestas de un montón de cosas que antes teníamos que estar con los diccionarios a mano buscando qué querrá decir aquello o lo otro. Hoy tenemos información así, al instante. Ya el conocimiento no es exclusivo de nadie. Todos tenemos conocimiento, decimos de medicina, de arquitectura, queremos hacer un arreglo, reparar un electrodoméstico, lo que sea. Vamos a la inteligencia artificial, ¿cómo se desarma tal cosa? ¿Cómo se hace tal otra? Y automáticamente tenemos montones de videos, explicaciones, planos, de todo. O sea, el conocimiento no es exclusivo de nadie. Y eso es muy bueno. Pero ¿saben qué? No siempre es útil. No siempre es útil. Porque no todos saben qué hacer con el conocimiento. No siempre nosotros sabemos qué hacer con ese conocimiento tampoco. Y es más, a algunos ni siquiera les interesa buscar ese conocimiento. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba de conocimiento. ¿Qué es un punto? ¿Alguien sabe? Un punto es un punto. Un punto es un punto, dice él, y ya está. Un empate. Un empate, una mala calificación en las notas, un puntito solo nada más. El final de la oración. El final de la oración, un signo ortográfico. Una coordenada. Una coordenada. Seleccionar algo. Seleccionar algo, un subtítulo dentro de un tema, puede ser un punto también. Una medida longitudinal determinada por el cruce de dos rectas. Eso es un punto para las matemáticas. Pero ahora, después que juntamos toda esa información de lo que es un punto, ¿para qué nos sirve? ¿Vamos a sacarle provecho a esa información nosotros hoy, en esta mañana? No, no vamos a sacarle ningún provecho a esa información, solamente tenemos un puntito más en el conocimiento. Si no sabemos qué hacer con el conocimiento, entonces se transforma en un conocimiento inútil. Y consideraba esto en relación a la palabra de Dios. Y me temo que en nuestros días, en los días de la gran información y del gran conocimiento, tal vez todos podamos esbozar algún tipo de conocimiento de las doctrinas y si no buscarlos o profundizar y decir, aquellos creen esto, aquellos lo otro. Y tenemos acceso a todo eso. Es más, capaz que de los presentes podemos hablar de algunas doctrinas específicas de Cristo, de la cruz, de la resurrección, de la vida eterna, de un montón de cosas. Pero, ¿qué utilidad le damos a ese conocimiento? ¿Qué utilidad le damos al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, de Jesucristo? ¿Le damos utilidad en nuestra vida? ¿O pasaremos a hacer aquello de inútil con conocimiento? Suena feo ahora suena feo eso. Antes no sonaba tan feo cuando hablamos de trabajo. Pero ya cuando vamos a nuestra propia vida, empezamos a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con el conocimiento que tomo de la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo con el conocimiento que Dios me permite llegar a Él? El entendimiento que me da. ¿Qué hago con eso? ¿Qué produce en mi vida? Y ahí me empezó a preocupar un poquito. Vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículos 31 y 44.
Lucas 4, 31 al 44. Dice así. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Tenemos una experiencia fantástica, ¿no?, del tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, mientras se presentaba públicamente. Lo normal era esto, entrar en las sinagogas, porque era normal también, era lo que se habituaba, que si venía un rabino con una enseñanza, se le diese esa oportunidad en las sinagogas de exponer la enseñanza. Entonces Jesús hacía eso, era reconocido como rabí porque tenía un grupo de gente o discípulos que le seguían y aceptaban esa enseñanza, la respaldaban. Entonces él podía pararse en las sinagogas y comunicar una enseñanza, y hacía estas cosas. Y cuando él hablaba, dice que la gente se maravillaba. Se maravillaba no solamente de la doctrina, la enseñanza, la profundidad, sino también de la autoridad con la cual enseñaba estas cosas. Claro, él era la palabra. Entonces, obviamente, esa percepción de la autoridad la iban a tener. Ya en el pasaje anterior al que leíamos, si después lo miran también, él estaba enseñando y la gente le rechazaba. Y dice: «Ninguno es profeta en su propia tierra». O sea, no era aceptado él en su propia tierra porque les molestaba el conocimiento, porque no querían el conocimiento, porque o hacemos algo con el conocimiento que tenemos o no hacemos nada. Y el conocimiento de la palabra de Dios de alguna manera va a atender todas las áreas de nuestra vida. Y entonces, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Lo rechazo y se vuelve inútil para mi vida? ¿O lo acepto y permito que ese conocimiento comience a obrar de la forma que tenga que obrar, en las áreas que tenga que obrar? Porque eso es la palabra de Dios, es útil, según la carta a Timoteo. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Porque lo que pretende es que seamos perfectos para Dios. En primer lugar, entonces, vamos a ver el conocimiento inútil. Dice el versículo 34 de nuestro texto:
diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién está hablando acá? ¿Quiénes son estos que conocían quién era ese Jesús realmente? ¿Los demonios? Los demonios, ellos conocían, tenían conocimiento del Hijo de Dios, los agentes del diablo, un conocimiento superior al que nosotros tenemos. Porque no solamente le reconocieron, sino que sabían, incluso saben su destino, saben de su autoridad sobre ellos y lo que les está esperando hacia adelante. Es más, la expresión que utilizan allí, cuando le dicen: yo conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Saben quién usó esa expresión proféticamente, el Santo de Dios? Fue Daniel. En el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, él usa esa expresión, cuando venga el Santo de Dios. Entonces los demonios, con ese conocimiento que tienen de toda la Escritura, más rápido que nosotros, más rápido que los rabinos, que los maestros de la ley, hacen esa asociación entre la palabra profética y aquel que se había presentado cumpliendo todos los detalles de la profecía. Era claro para ellos el conocimiento. También, si miramos otros pasajes como similares a este, como Mateo 8, cuando está el endemoniado gadareno, hay una legión de demonios en él, y los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Incluso conocen su tiempo y conocen lo que es su destino. Pero ahí en Lucas 4:41 también dice: también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él después les reprendía diciendo que callasen. ¿Qué quiero resaltar con todas estas cosas? Estos demonios tenían un conocimiento excelente, buenísimo, amplio, de la persona del Señor Jesucristo, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como la autoridad, el soberano. Pero ¿qué hacían con ese conocimiento? ¿Podían hacer algo con ese conocimiento? No. Lo único que podían hacer era temblar. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20. Se los leo. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está hablando después. Dice: más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y hace toda la ilustración del libro de Santiago de estas cosas. Los demonios creen y tiemblan. Ellos creían, pero no era una fe que transformaba. Entonces el conocimiento para ellos era inútil. Y yo me pregunto, ¿qué es nuestro conocimiento del Hijo de Dios? ¿Qué hace en nuestras vidas? ¿Es un conocimiento nada más suficiente para decir: sabemos que creó el inicio, el origen, todas las cosas, sabemos que va a venir, sabemos que hay un reino eterno, una vida eterna, sabemos esas cosas, pero ¿cómo influye? Es la pregunta que debemos hacernos a nosotros. Como Santiago decía, la fe sin obras es muerta. ¿Qué obras? La fe que no tiene la fe, en ese caso la fe es conocimiento, el conocimiento real, verídico, palpable prácticamente de las cosas eternas, tiene que tener alguna actividad en nuestra vida, alguna obra, no obras de caridad, sino obra en cuanto a transformación de proceso, de llevar mi vida un poco más cerca en la piedad a Dios. El conocimiento es buenísimo, pero también es peligroso. Peligroso. Porque cuanto más sé y conozco, más responsable soy
por el conocimiento que tengo. Conozco poco, entonces no se me va a exigir mucho. Conozco más, se me va a exigir más. ¿Qué hago con el conocimiento que tengo? Puede ser que la conozcamos a la Biblia intelectualmente, pero ese conocimiento de a poco me debe ir llevando a un servicio para mi Dios. Me debe ir llevando a una preparación de mi vida, paulatinamente sí, pero que me vaya acercando y amoldando en las áreas que tenga que amoldarme. Capaz que escuchamos pasajes de la Biblia, capaz que el predicador va a decir, vamos a leer tal pasaje. Ya lo leí ese 1000 veces el pasaje, lo conozco de memoria. Capaz que nos ha pasado eso. Solamente por el prejuicio de decir, ya lo sé, ya lo conozco, automáticamente me cierro a la posibilidad de que ese conocimiento sea útil a mi vida y que Dios pueda usarlo en alguna manera. Capaz que en el infierno hay muchísimos con mucho conocimiento de la Biblia, con mucho conocimiento de las prácticas cristianas. Pensaba el día de ayer y hacía mis cálculos sobre el Papa que había fallecido, ¿no? Para muchos, un hombre común, pero esos hombres comunes se preparan muchísimo, tienen muchísimos estudios, ¿sabían eso? En griego, en hebreo, en latín, en escritos antiguos, se preparan en una infinidad de áreas de conocimiento. Yo me decía, ¿y todo ese conocimiento de qué le sirve? ¿Si se va al infierno? Porque ahí es donde fue. Todo lo que ha enseñado ha sido contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, todo el conocimiento simplemente le aturdió, porque no se sujetó solamente al conocimiento de la Biblia, sino a las tradiciones, a las exageraciones, por decirlo de alguna manera, de aquellos otros hombres que se creían Dios y dijeron, mi palabra es como la palabra de Dios. Entonces cada expresión, cada doctrina, cada enseñanza que introducía un papa era literalmente palabra de Dios para ellos. Entonces, basado en todas esas cosas, lo que terminaron haciendo es anular literalmente la palabra de Dios. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Dice Hebreos 4, tenemos solamente un sumo pontífice que permanece en los cielos para interceder por nosotros, y es Jesucristo. Mucho conocimiento, si no obra conforme al Espíritu de Dios en nosotros, se transforma en algo inútil. Inútil. ¿Tenemos conocimiento de lo que es el pecado? ¿Saben lo que es el pecado? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? El conocimiento de lo que es el pecado nos debería llevar a aborrecer el pecado. Tenemos conocimiento de Cristo, de su carácter, de su persona. Nos debe llevar entonces a confiar en Él, a amarle a Él y servirle a Él. Tenemos conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Limitadamente tenemos aspectos generales de ese conocimiento, después hay voluntades particulares de Dios para con nosotros, pero a medida que adquirimos conocimiento de la voluntad de Dios, corremos para intentar hacerla. Eso es lo que debería ser el conocimiento en nosotros. Tenemos conocimiento de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Tenemos conocimiento de eso. Sabemos que el Espíritu puede producir esas cosas. Bueno, vamos a anhelarlas. Vamos a anhelar que se puedan ver en nosotros todos esos frutos del conocimiento. Tenemos el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, de que Cristo fundó su iglesia y que es la forma
la cual Dios ha dejado establecida para el crecimiento de cada uno de nosotros a través de nuestra unión, nuestra comunión, nuestro compromiso, entonces amemos la iglesia. O sea, el conocimiento debe llevarnos a una respuesta de acción. Un par de pasajes. Segunda de Timoteo, no desmarquen ahí en nuestro texto de Lucas. Segunda de Timoteo 3:7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Hablando de los postreros días, de un conocimiento, una comunicación de conocimiento, pero que no llega a producir nada. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Podemos nosotros también llegar a quedar cautivos de un sistema de enseñanza religiosa que no nos lleve a nada, que no nos lleve a un verdadero conocimiento de la verdad. Solamente estamos siempre aprendiendo, pero resistiéndonos en nuestra alma, en nuestra fe, a esa palabra que aprendemos, como para sujetarnos, como para permitir que realmente haga algo en nosotros. Dice ahí, siguiente capítulo, Tito 1:1-3, libro. Tito 1:1-3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Cuando Pablo se presenta allí, dice, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando Pablo habla del conocimiento recibido, hay dos etapas en su vida. El conocimiento que él tenía siendo fariseo de fariseos, el cual le llevaba a andar contrariamente a la piedad persiguiendo a los cristianos, y después tiene un conocimiento conforme a la piedad. No es que aprendió más de la ley, no es que aprendió más de los profetas porque él tenía ese conocimiento amplio, sino que permitió que ese conocimiento le llevase al Señor Jesucristo y al entendimiento de su necesidad y su comunión con Dios. O sea, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y dice que, versículo 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. ¿Cómo Dios comunica su conocimiento? Por la predicación. ¿Por la predicación de qué? ¿De la psicología? ¿De las filosofías? No, de su palabra. Por la predicación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante para nosotros la palabra de Dios. En primer lugar, entonces, cuidado con el conocimiento inútil. En segundo lugar, algo que necesitamos aparte del conocimiento es el conocimiento de la autoridad de Jesús. Volviendo a nuestro texto de Lucas capítulo 4, versículo 35. Lucas 4, 35. Dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno.
estos demonios tenían conocimiento de quién era Jesús, pero tenían también conocimiento de la autoridad que tenía Jesús. Y ahí vamos a hacer una separación. No solamente es necesario tener conocimiento del Señor Jesucristo, de su palabra, tenemos que tener un conocimiento real de la autoridad que tiene Jesús a través de su palabra. Porque cuando no unimos las dos cosas no hay efectividad. Yo puedo creer, como dice acá, que Jesús es el gran médico del alma, de la vida, de la familia, de todo, el proveedor, que es el consolador, el que está con nosotros. Podemos tener un conocimiento de todas estas áreas, y aquí en los evangelios se mostró eso a través de la práctica del Señor Jesucristo, que Él tenía así ese dominio sobre todas las áreas de la vida del hombre. Aún los vientos se le sujetaba, la naturaleza, todo se le sujetaba a Él. Él demostró que Jesús era capaz de cubrir las necesidades que trajo el pecado sobre la naturaleza humana y aún sobre la misma naturaleza en general. Tenía autoridad sobre todas esas cosas y lo mostró. Ahora, los demonios no solamente sabían todo eso, sino que sabían de su autoridad. Y cuando alguien sabe de la autoridad de Jesús, no puede hacer otra cosa que sujetarse. Los demonios no podían, ni se les ocurría intentar enfrentarle o debatir, porque sabían de su autoridad, tenían conocimiento de su autoridad. Pero nosotros somos los que a veces tironeamos. Conociendo lo que debemos hacer, a veces tironeamos, intentamos jugar. Yo también tengo autoridad sobre mi vida, tengo autoridad sobre mis decisiones, no solamente tu autoridad. No tenemos realmente conocimiento de la autoridad de Jesús. Porque si lo tuviéramos, haríamos así, nos sujetaríamos de tal manera que gozosamente le serviríamos y haríamos lo que Él nos dice. Si alguien quiere ver la obra de Dios en su vida, deberá reconocer y conocer la autoridad del Hijo de Dios sobre su vida. A veces nosotros los cristianos vivimos con conocimiento de la palabra de Dios, pero no con una experiencia real de transformación delante de Dios o de nuestras vidas, porque en alguna manera nos falta conocer la autoridad del Señor Jesucristo a través de su palabra, a tal punto que no encontremos otra forma de vida que sujetarnos a ella, pero con deleite, no por obligación, con gozo, sabiendo que esa autoridad es soberana sobre todas las cosas, aún sobre aquellas cosas que pienso que no tienen vuelta en mi vida, que no tienen solución. Dios tiene autoridad sobre todo. Los demonios dicen que querían esto, y les gustara o no, se tenían que sujetar, tenían que hacerlo. Como aquella legión, el demoniado gadareno, que decía, bueno, allá hay un hato de cerdo, permítenos ir allá, y les concede, aún en su misericordia, el Señor Jesucristo para con los demonios que hagan eso, esperando igual el día del juicio final, en el cual el diablo y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego y azufre, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida también serán lanzados en ese lago de fuego y azufre. Los demonios creen y tiemblan. ¿Saben por qué? Es un conocimiento que no les da ninguna esperanza. Y no les da ninguna esperanza porque la Biblia dice que Jesús no vino a socorrer a los ángeles. No les vino a socorrer a ellos, sino a nosotros, más insignificantes, más frágiles. Nos vino a socorrer a nosotros.
y por eso se humanó como nosotros. Ellos no tienen esperanza. Pueden creer en todo de Jesús, de Cristo, en su autoridad, pero saben que no hay salvación para ellos. Porque Jesús vino a salvarnos, a nosotros. A nosotros. ¿No debemos darle gracias a Dios por eso? Siendo tan pequeños, hemos recibido tanto amor de parte de Dios. Un conocimiento abstracto no nos sirve. Un conocimiento, por poco que sea, pero que nos permita abrazarlo y creerlo, y creer que Dios tiene autoridad en ese conocimiento, me va a permitir ver procesos en mi vida de desarrollo. Dice el versículo 35, al final decía, cuando salió este demonio derribándole, ya sé que se cayó la persona, salió y no le hizo ningún daño. Parece algo insignificante de notar eso de que no le hizo ningún daño, pero lo que significa es que no le revolcó, no le sacudió, no se demoró, no hizo berrinches el demonio para salir. Eso significa simplemente obedeció. Obedeció. Esa es la diferencia que tenemos con nosotros. Jesús habla, nosotros hacemos berrinches. Nosotros le buscamos la quinta pata al gato para ver si podemos zafar en alguna manera, porque todavía nos cuesta creer en la autoridad del Hijo de Dios. Está la IA, que es la inteligencia artificial. Está la II, vamos a llamarla después, ya que poner así letritas, y la inteligencia intelectual nada más, que a veces podemos quedarnos con esa, y vamos a nosotros a inventar otra más, la IE, inteligencia espiritual. Esa es la que necesitamos, la que viene a través del Espíritu de Dios para trabajar en lo que es nuestras vidas. Versículos 39 y 40, vamos a ver algo similar allí. Dice, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. ¿Quién era ella? La suegra de Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Pedro estaba casado. Si tenía suegra. Si tenía suegra, tenía casado. Eso solamente por la nota que hicimos, la mención de los papas que dicen que salen de Pedro en su dinastía, no sé qué. Mentira, ¿no? O sea, un invento de aquello, pero tal. Pedro era casado, tenía suegra. Entonces, si fuera eso correcto, porque no se casan igual, ¿no? Porque ya decía también, cuando hablaba del carácter de los apóstatas de los postreros días, una de las características que iba a ser posterior a lo que era este periodo aquí de la iglesia, se prohibirán casarse y darse en casamiento, hablando de esos líderes religiosos. Obviamente, después, en el año 300 y poquito, ahí surge lo que es la iglesia católica. O sea, no es enseguida de la iglesia cristiana, sino es posterior con Constantino, ¿no? Y una de las doctrinas que se introduce es esa, el celibato. La palabra de Dios siempre anticipa todas las cosas y siempre tiene la razón. Dice, por ejemplo, Colosenses, capítulo 1, hablando de eso de la fiebre, me fui por la cama, dice que la fiebre le dejó y al instante le servía. ¿Han tenido fiebre grave por varios días, alguno acá? Capaz que alguna vez, capaz que el tiempo de la pandemia o algo, después de la fiebre generalmente viene una especie de debilitamiento en el cuerpo que tiene que empezar a reponer fuerzas, pero acá dice que la fiebre le dejó. Y ella al instante que estaba haciendo, sirviendo. O sea, ¿quedaron secuelas de la fiebre? No, porque lo que Jesús hace es completo. La autoridad de Jesús es total. Es total. Y ojo, no estoy diciendo que
esperar esto todos los que estamos enfermos, porque es la voluntad de Dios. Aún los amigos de Daniel, cuando iban a ser lanzados a aquel horno de fuego, ellos simplemente entraron allí y Dios dice, cuando salen de allí ni siquiera había humo, olor a humo en sus propias ropas. Pero Daniel también testimonió antes de entrar al foso de los leones. Dice, el Dios tuyo te ha podido salvar. O sea, Dios puede preservar de esa manera, pero ¿cuántos otros no fue así en la historia? Dice en Hebreos, algunos fueron aserrados, otros muertos, otros decapitados, a filo de espada. O sea, no importa. O sea, no importa qué nos toca vivir a nosotros. Sí tenemos que saber una cosa, Dios tiene toda autoridad. Toda autoridad. Y Él sabe cuándo es nuestro tiempo y lo que podemos soportar o no. Él simplemente nos va a sostener en tiempo de tribulación, en tiempo de necesidad. Pero no nos dice la palabra de Dios que no vamos a tener ni tiempo de tribulación ni tiempo de necesidad. Colosenses, capítulo 1, les dije, no desmarquen ahí igual, se los leo yo. Colosenses 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí tenemos la palabra, la sigla, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dos reinos, dos autoridades. Ahora estamos bajo la autoridad del reino del Señor Jesucristo. Pero lo que noto que Pablo oraba, dice que sean llenos del conocimiento, dice, en sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto. Hay una relación directa entre el conocimiento, la inteligencia espiritual, como dice ahí, y la forma en que mi vida se va acomodando y creciendo y fortaleciendo. Tiene que haber una relación ahí, si no es un conocimiento inútil. En tercer lugar, el conocimiento de mi necesidad. Ahí en nuestro texto de Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44, dice, cuando yo era de día y salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en la sinagoga de Galilea. En primer lugar, el conocimiento de mi necesidad. ¿Qué es eso? ¿Sabe que el Señor Jesucristo, siendo Dios, acostumbraba a apartarse un poco de la gente, del bullicio? ¿Para qué? Para orar, para estar en comunión con su Padre. Lo necesitaba. Él, siendo Dios, necesitaba la comunión con Dios. Parece irónico, ¿no? Pero estaba en su humanidad. Él acercaba su humanidad a la presencia de Dios, del Padre, en oración y con la meditación en la propia palabra de Dios, para fortalecer su andar y su caminar en esta tierra conforme a la voluntad del Padre. Ahora yo me pregunto, eso era uno de los mecanismos, es uno de los mecanismos que tiene la gracia de Dios para ayudarnos a nosotros. Si el Hijo de Dios lo necesitaba, nosotros, que estamos continuamente apretados por el bullicio, por las actividades, por las necesidades, por el agobio, las ansiedades, por todas estas cosas,
¿cuánto más no necesitaremos tener tiempo de apartamiento para orar y estar en esa cercanía con el Padre? Ese mecanismo que utilizó el Señor Jesucristo, bueno para Él, ¿no será muchísimo mejor para nosotros? Claro que sí, claro que sí. Por eso digo, el conocimiento de mi necesidad. A veces nosotros ignoramos ese conocimiento y pensamos que podemos seguir siempre así, luchando por nosotros mismos, haciendo y resolviendo de acuerdo a nuestros propios intereses. Pero tenemos que saber que encontraremos capacidad, sabiduría, poder de Dios, inteligencia espiritual, estando cerca de Dios, estando más cerca en nuestra comunión con Dios. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tenemos conocimiento de nuestra necesidad? A veces decimos, tengo necesidad en todas las áreas de mi vida y no voy a tener conocimiento de mi necesidad. Y vuelvo a la pregunta del inicio, ¿qué haces con ese conocimiento? A veces ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos es inútil porque no hacemos nada con él. Si yo realmente conozco mi debilidad, ¿qué voy a hacer? Debo ir al que puede con ella. Debo estar más cerca de Dios, pero no es siempre lo que hacemos. Entonces ese conocimiento de mi necesidad se vuelve inútil. Inútil con conocimiento, como decíamos al inicio. Y por último, para terminar, nuestro texto de Lucas 4, 43 al 44, el conocimiento de la necesidad del mundo. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es necesario, decía el Señor Jesucristo, que predique el evangelio. ¿Por qué era necesario? Porque él veía la necesidad, no solamente en aquello que decía, quédate acá para enseñarnos, sino, no, tengo que predicar en todas partes. En todo lugar tiene que haber conocimiento del reino de Dios. Allí hay necesidad, él veía esa necesidad. ¿Nosotros vemos esa necesidad? Claro. ¿Cuánta gente no se quiere congregar? ¿Cuántos de nuestros parientes y amigos no tienen que saber nada con la palabra de Dios? Claro que vemos esa necesidad, tengo ese conocimiento. Le pregunto, ¿y qué haces con ese conocimiento? ¿Qué hacemos con ese conocimiento de esa necesidad que hay a nuestro alrededor? Aquí el Señor Jesucristo nos dice que habíamos leído recién en Colosenses, pero acá reitera el mismo Señor Jesucristo la necesidad de que se predique a través de la predicación de la palabra de Dios. Es que el Evangelio obra, es que el Espíritu Santo está obrando en las gentes. Y sabemos esas cosas, sabemos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Sabemos que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento? Debemos, si yo realmente quiero hacer algo útil con ese conocimiento, voy a aumentar mis esfuerzos porque la gente sea expuesta a la predicación de la palabra de Dios. Pero yo no sé predicar, ¿no es lo que estoy diciendo? Porque las iglesias están equipadas para ello, para la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si yo no puedo predicar en lo particular, tal vez pueda aumentar mis esfuerzos por procurar que otros escuchen la predicación, pasarles mis audios de los mensajes a otros más. ¿Es que lo van a escuchar? No sé. No sé si no lo van a escuchar. Pero si yo no creo realmente que la predicación es lo que Dios utiliza como utilizó el Señor Jesucristo, solamente lo sé, pero no lo creo, entonces no le doy utilidad. Es un conocimiento
inútil. Les leo, nada más solamente a modo de formación, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay un conocimiento que sabemos que en Jesucristo hay salvación. Pero miren la pregunta que se hace acá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y sigue el pasaje hablando. Dice: tengo este conocimiento que a través de Jesucristo hay salvación, el que invoca el nombre de Jesús será salvo, pero ¿cómo irán? ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces hace toda la argumentación allí. ¿Qué hago con el conocimiento de que hay necesidad en este mundo? Y que es a través de la predicación de la palabra de Dios que estas personas pueden llegar a la fe. ¿Qué hago con ese conocimiento? ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos nuestros esfuerzos para que la gente sea expuesta a esa predicación o no lo hacemos? Y ahí vemos si ese conocimiento es útil o es inútil. Puedes levantar tus ojos y ver a tu alrededor. ¿Ves necesidad a tu alrededor? Si no la vemos, estamos ciegos. Y aún un ciego la ve. La percibe a esa necesidad. La gente necesita oír. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Lo guardamos para nosotros? Y ya sé que la gente necesita oír. Ya sé que la gente se salva por la predicación del Evangelio, ya sé. Guardamos ese conocimiento y no hacemos nada. Inútil con conocimiento. Para terminar nada más, un pasaje más. 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oh, ¿qué es eso? ¿De qué conocimiento? ¿El conocimiento en qué persona? De Dios en la persona de Pablo y los suyos. Dice Pablo, nosotros conocemos a Dios. Y ese conocimiento expide un olor hacia afuera. ¿Cómo se expide el olor de conocimiento? Si no es a través de la efectividad del conocimiento en mi vida. Si no es a través de la utilidad del conocimiento en mi vida. Esa es la forma en la cual el conocimiento se comunica, se percibe. ¿Qué tipo de conocimiento tenemos de Cristo? ¿Un conocimiento experimental? ¿Un conocimiento abstracto o intelectual nada más? Si tenemos un conocimiento espiritual, se van a comenzar a sentir aromas. Para algunos, desechables. Olor de muerte para muerte, en los que se pierden. Pero para otros olor de vida, de esperanza, de anhelo, de querer llegar también a ese conocimiento. Y dice ahí también un par de capítulos para adelante, en 2 Corintios 11:6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado, dice el apóstol Pablo. Eso me hizo pensar un poquito en mí, sea tosco, así soy a veces, un poco tosco en la palabra. Dice el apóstol Pablo, pero dice, no lo soy en conocimiento. ¿Y cómo lo ha mostrado? En todo y por todo lo he demostrado. El conocimiento se demuestra. ¿En qué? Acciones, decisiones, actitudes.
El conocimiento se demuestra a través de esas cosas. Y Pablo, dice el apóstol Pablo, no tomen tan en cuenta tal vez mi carácter grosero al decirles sus necesidades, al decirles sus cosas, al ser tan tajante, o sea, tosco en palabra. Tal vez no fui tan cuidadoso, tan medido, sutil en la enseñanza del apóstol Pablo, pero algo sí es cierto, el conocimiento que tengo lo han visto a través de la forma que estoy llevando mi vida. Que así sea en nosotros, que seamos útiles con conocimiento, que el conocimiento realmente esté llevándonos a esos mecanismos de crecimiento, de acercamiento a Dios, de funcionalidad dentro de lo que es la obra de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, damos gracias, oh Dios, por tu amor para con nosotros. Señor, damos gracias porque nos permites hoy crecer un poquito más en nuestra necesidad. Verlo, Dios, saber que necesitamos de alguna manera permitir que tu palabra esté obrando. Ayúdanos a confiar en ella, Señor, a rendir nuestras vidas de una forma en la cual sea perceptible hacia afuera, hacia aquellos que nos conocen, Padre. Guarda a los hermanos aquí presentes, sus familias, representadas sus necesidades, oh Dios. Padre, rogamos por la salud de los enfermos, por los que no han llegado en esta mañana, tú les estés guardando, Señor. Rogamos por la salud completa de la hermana Alba, su situación, para que tú le estés guardando y sigas fortaleciéndole el ánimo de su corazón como hasta ahora. Padre, gracias te damos por aquellos que nos visitan, por Montaño Dios. Tú le bendigas y le permitas también afianzar su vida en tus caminos, Padre. Rogamos por Luis y Adriana, esa parejita que nos ha visitado, Dios. Ten misericordia de su vida. Padre, ayúdales en su necesidad de orientación, de estabilidad de su hogar, Padre. Y por tantos otros, oh Dios, sabemos que tú tienes autoridad sobre todo en nuestras vidas y también para cambiar y transformar cualquiera sea sus situaciones. Padre, rogamos por eso, Dios, que podamos andar siempre en triunfo, en victoria, Dios, mostrando lo que tú haces en nosotros y cómo crecemos también en ese conocimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un último